un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama El Coyote y la indiferencia del cielo. Atrapar correcaminos, patines cohete, marca Acme. Después de tantos años, vamos a ver una película del Coyote y el Correcaminos. Se llama Coyote vs. Acme. Nadie la pidió, pero Warner Bros. La produjo. Y en algún momento, por una serie de peleas internas y temas de dinero, el estudio anunció que la producción jamás se estrenaría y que la iban a guardar indefinidamente por un tema de impuestos. Eso fue en el 2023. Pasó el tiempo, Warner negoció con los realizadores y por fin los liberó para que ellos buscaran otra empresa que distribuyera la cinta. Quien finalmente recogió el guante y salvó la película fue una productora independiente cuyo nombre no estaría fuera de lugar en el universo Looney Tunes: Ketchup Entertainment. El filme se estrena en agosto de este año. Dicho eso, cuando era niño, El Coyote y el Correcaminos eran parte del bloque de Looney Tunes en la franja infantil de las tardes en Canal 13. Lucas, Bugs Bunny, Porky, todos esos personajes me encantaban. Pero no me gustaba El Coyote y el Correcaminos, sobre todo después de un rato. Me impacientaba. Me daba rabia que las cosas se repitieran, aunque en verdad no se repetían, y lo que me impacientaba y me hacía enojar era que el coyote nunca ganaba. Algunas personas son coyotes. Todos hemos conocido algunas en la vida. Yo he conocido a varias. Y una de esas personas, una de las que más quería, una noche se levantó a comprar cigarrillos, cruzó la calle y un auto la atropelló. Era una noche despejada y la calle estaba vacía. Nadie entendió cómo un auto pudo salir de la nada y atropellar a alguien que estaba cruzando un negocio que estaba al frente de su casa. Pero esta persona era un coyote y esas cosas les pasan a los coyotes. El animador Chuck Jones, quien inventó el personaje, decía que era una alegoría viva del acto de desear, que siempre tenía hambre, que siempre estaba pobre, sin suerte y sin amigos. Incluso las pulgas lo abandonaban. El coyote, me parece a mí, es la esencia de la condición humana moderna. Queremos algo, una cosa absurda, que perseguimos por años a costa de nuestra salud o incluso nuestra sanidad mental. Lo que nos espera es el fracaso. Una serie de fracasos, un río de fracasos y tropiezos. Pero en vez de resignarnos y tratar de enmendar el rumbo, porfiamos. La porfía nos define y a la larga nos rompe. Y así, como escribiera Francis Scott Fitzgerald, quien fuera el príncipe de los escritores coyotes, seguimos navegando, como botes contra la corriente, hasta que persiguiendo el correcaminos perdemos la vida. Y para empeorar las cosas, en esa cruzada idiota solemos apoyarnos en los artefactos que nos vende alguna empresa sin rostro. Artefactos que no prometen cosas tan desaforadas como los productos marca Acme, sino que apuestan por otros ángulos de nuestra jodida condición humana. Con este reloj podrá mejorar sus tiempos en el deporte. Con este auto podrá garantizar la seguridad de sus hijos. Con este celular podrá sacar mayores ingresos de su emprendimiento online. Con esta ropa lo van a mirar. Con estos zapatos lo van a envidiar. Con este perfume lo van a amar. Todo es una mentira. Nosotros lo sabemos y el coyote lo sabe, pero tiene que seguir. Ya no se trata de atrapar al correcaminos por hambre, una excusa absurda que queda descartada al pasar del tiempo, sino que se trata de atraparlo por algo más etéreo y elusivo. Se trata de atraparlo en aras de recuperar la dignidad. ¿Fue el coyote un animal digno alguna vez? ¿Cómo era su vida antes de encontrarse con el correcaminos? ¿Pintaba? ¿Leía? ¿Escuchaba música?
¿Usaba su enorme ingenio para construir o dibujar? El correcaminos no es el culpable, aclaró Chuck Jones en su autobiografía, un libro confesional fascinante, donde el animador se compara con todos sus personajes y siempre sale perdiendo. El correcaminos, explica Jones, nunca le ha hecho daño al coyote, ni siquiera ha tratado de asustarlo más allá del ocasional bip bip detrás de su hombro. El único enemigo real del coyote es su porfía. El creador del personaje luego dice: tal como Charles Chaplin en muchas de sus aventuras, este animal solo quiere algo de comer, y quizás algo de reconocimiento y dignidad. De esas tres cosas, una es muy fácil de encontrar, sobre todo para un coyote en el desierto. Pero las otras dos se extraviaron en algún punto del camino, tanto para él como para nosotros. Jones explica en una de las páginas centrales de su libro la diferencia medular entre alguien como Bugs Bunny y alguien como el coyote. Lo hace mientras intenta explicarnos por qué no tiene un favorito entre todos sus personajes. Señala, por supuesto, que el más cercano en temperamento a sí mismo es el Pato Lucas. Luego dice: Bugs Bunny es un personaje que inspira, pero mi reflejo está en Lucas y también a ratos en el coyote. Jones tiene razón. Están los héroes que nos empujan a ser mejores y los antihéroes, a los que adoramos con toda la fuerza de nuestro corazón, porque nos reconocemos en ellos, en sus miserias y en sus desilusiones. Nunca he conocido en mi vida a alguien que se parezca a Bugs Bunny, y si lo hiciera, de seguro lo terminaría odiando. Pero he conocido un montón de coyotes y los voy a seguir conociendo. Están en la literatura, están en el cine, en las canciones y en la vida real. La fantasía de que un día el coyote se coma al correcaminos siempre fue absurda. Nadie de verdad quiere que el coyote atrape a su némesis, de la misma forma que nadie nunca quiso de verdad que Tom atrapara a Jerry. Lo que nos fascina de este personaje es la eterna caída al acantilado, el eterno choque contra el túnel falso o el muro de ladrillos. Sí, pensamos, así es la vida. Jamás tocas el oro y cuando estás a punto de hacerlo, tu tiempo se acaba. Era todo muy breve, y sin embargo los años en que estuvimos peleando por atrapar al correcaminos se sintieron eternos. Mucho después de que se hicieran los cortos originales del Coyote y el Correcaminos, cuando Chuck Jones ya estaba retirado y viviendo en el cuasi anonimato, salió un disco al mercado. Se llamaba Mutineer. El disco, que debe ser uno de los discos peor reseñados y menos vendidos de los años 90, lo grabó un señor llamado Warren Zevon, que siempre me ha parecido la versión humana más exacta y cercana de lo que sería el coyote en la vida real. Zevon, que en los 70s fue considerado un cantautor a la altura de Springsteen o Randy Newman, había decaído lentamente con los años. Seguía activo, girando y sacando discos, pero su popularidad se extinguió durante las últimas décadas de su vida. Tenía un pequeño culto a su alrededor y un puñado de fans que lo iban a ver tocar a bares o a casinos, pero eso era todo. En 1995, cuando editó Mutineer, ya era considerado una reliquia de otros tiempos. Quienes todavía lo escuchaban ya tenían canas en la cabeza e hijos en la universidad. Zevon, por una vez, intentó hacer un disco de canciones comerciales que vendiera y dejara contentos a todos. Reclutó gente nueva, se encerró en el estudio de lujo y se rodeó de sintetizadores, que de seguro eran marca Acme. El resultado fue un disco que no le gustó mucho a nadie, pero que Zevon amaba. Sobre todo porque ahí venía una canción llamada La indiferencia del cielo, The Indifference of Heaven. La canción es el lamento irónico que todo coyote hace, mirando la vida despreocupada y afortunada de los correcaminos que ve pasar. En la letra Zevon canta: ellos dicen que todo va a estar bien. Ellos dicen que los buenos tiempos ya vienen. Ellos nos dicen que estos son los buenos tiempos. Pero ellos no viven por estos lados. Y entonces Zevon, que fue para mí un coyote de tomo y lomo, y por eso vivió lo que le tocó con una dignidad y un aplomo que jamás venderán en Acme, ataca el coro y canta la línea que es la epifanía del desierto. Zevon dice:
contemplamos la eternidad bajo la vasta indiferencia del cielo. They say everything's alright. They say Soy Daniel Villalobos y esto fue El Contador de Películas. Hasta la próxima. that they don't live around here. Billy and Christy don't, and Bruce and Patty don't. They don't live around